Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse con esta primera actividad sincrónica, podríamos decir, que hacemos en Fundacruz después de mucho tiempo. Porque hemos tenido, gracias al trabajo de nosotros y a la inestimable colaboración de Bárbara Bicher, presencia en las redes, que nos han permitido estar en contacto con todos ustedes en este ya largo año y medio de pandemia. Así que queremos agradecerles mucho que hayan accedido a conectarse en esta charlas que surgieron, como decía Pablo ayer en la radio, a raíz de algunos mitos y medias verdades que se van instalando en la opinión y que nos hicieron discutir entre nosotros, y dijimos que sería una buena oportunidad de dar una serie de charlas ligadas a la historia, y con eso imaginamos estos encuentros con la historia regional en Fundacruz, que van a ser una serie de charlas que se van a ir dando quincenalmente, los sábados a las 17 de la tarde, y bueno, las 17 son de la tarde, perdón. Y vamos a dar comienzo hoy con una charla sobre la memoria y las memorias de los habitantes de Santa Cruz como herramientas para reconstruir el pasado histórico. Hoy vamos a contar con la presencia de dos personas con una importante trayectoria en estos temas. La profesora Milagros Pierini es profesora de historia, profesora de la UMPA, con una larga trayectoria en enseñanza media. Fue profesora de mis hijos, que siempre la recuerdan, y que tiene una tarea sobre sus espaldas realizada de investigación histórica en la provincia. Y luego estamos con Pablo Bicher, que además de ser el vicepresidente, de nuestra fundación, también tiene una larga trayectoria de investigación sobre la historia de Santa Cruz. Inclusive ha publicado en los diarios en distintas etapas, primero los que llegaron antes y luego los que estuvieron llegando en los 60 y 70, y tiene un trabajo muy importante sobre análisis de la historia. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, a todos que abajo a la izquierda tienen un botoncito que dice chatear con todos, que se comuniquen por ahí, que por favor apaguen su micrófono, porque si no se va a producir un eco entre lo que digan Pablo y Milagros, y se va a hacer difícil para todos escuchar. Así que les ruego a todos, por favor, apagar su micrófono, que lo tienen en el centro de la pantalla. Se ponen arriba del micrófono, dice desactivar micrófono, lo apagan y vamos a poder escuchar con mucha mayor claridad a los expositores. Pablo y Milagros, Milagro y Pablo, muchas gracias. Adelante ustedes, por favor. No. Hola, buenas tardes a todos los amigos cuyas caras estoy viendo en la conexión del Meet. Agradecemos a la gente de Fundacruz por esta iniciativa de acercar algunos apuntes de historia regional, y gracias a la tecnología acercar a gente que no está viviendo en este momento en la provincia de Santa Cruz o no vive directamente en la provincia de Santa Cruz. El que va a ser el protagonista de esta charla es Pablo Bicher, que está acá a mi derecha. Yo voy a hacer algunas mini presentaciones y bueno, y después, como dijo Mario, estamos abiertos a las preguntas que ustedes vayan formulando en el chat.
Respecto a la historia de Santa Cruz, todos somos conscientes que es un territorio en el cual todavía hay mucho por explorar. Es una historia bastante nueva. Hay relativamente poca gente que se está encargando de la investigación, o sea, poca gente relacionada con otras regiones de la Argentina, ¿no? Y debido a eso también hay muchas lagunas que intentamos llenar. En algunos casos se llenan las lagunas con datos inexactos y en otros casos se llenan con mitos, ¿no? Ustedes saben que los mitos son explicaciones que tienen algo de realidad y que son también muy atractivas para llenar estas lagunas o estos desconocimientos, y también son bastante difíciles de erradicar, ¿no? Por más de que haya conocimientos ya más ciertos sobre determinados temas, para mucha gente o en el imaginario colectivo, como decimos, es mucho más atractivo el mito que las referencias históricas, ¿no? Que suelen ser a veces un poquito más áridas. Pablo es como ustedes saben, un especialista en el tema de la historia oral a través de sus entrevistas, y por eso el título de esta charla, ¿no? Que es la memoria o las memorias, porque todos sabemos que las memorias son muy variadas, son muy subjetivas. La gente se va acordando de determinadas cosas a lo largo de su historia también, que no siempre coinciden con quienes han vivido esos mismos momentos. Y las memorias de los habitantes de Santa Cruz, tanto los que permanecieron mucho tiempo y dejaron descendientes, como los que pasaron muy brevemente por estas tierras. Las memorias entonces tienen que ser las herramientas, una de las herramientas para reconstruir el pasado histórico. Nosotros estamos coincidiendo con las posturas de la historia de que no es solo el documento oficial, el documento en papel, el único que nos puede brindar un acercamiento al pasado, sino que hay que empezar a valorar con todos los resguardos de la subjetividad y de los olvidos que acabo de mencionar. Hay que empezar a revalorizar la memoria como una herramienta, y más teniendo en cuenta de que muchos de los habitantes de Santa Cruz siguen vivos, o sea, habitantes que desempeñaron actividades muy importantes en determinados momentos de nuestra historia, y por lo tanto son herramientas que es muy fácil, a las cuales es muy fácil acceder. Yo también he utilizado, aunque mucho menos que Pablo, los testimonios de los habitantes de Santa Cruz, por eso nunca me canso de agradecerles la buena predisposición que tienen a brindar a gente con la cual no tienen prácticamente relaciones, hechos de su pasado, que a veces son hechos bastante dolorosos, y que nos permiten entonces a los que somos recién llegados o relativamente recién llegados a Santa Cruz, y a los hijos de los que llegaron hace mucho más tiempo, acercarnos a pasados que de otra manera hubieran sido bastante complicados para conocer, y seguiríamos en el tema este que mencioné de las lagunas que hay que llenar. Así que, bueno, los voy a dejar entonces en compañía de Pablo, y después vamos a ir contestando las preguntas que quieran volcar en el chat. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Y como bien decía Mario en la introducción, el disparador fue, el comentario sobre un artículo periodístico con ciertos errores. Y bueno, un disparador que nos pone en el tapete esto de discutir, ¿no? ¿Qué recordamos? ¿Qué no? ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué es verdadero y qué puede ser falso? Y es muy interesante el tema de la construcción de la memoria, porque la memoria es selectiva. Entonces, ¿qué recordamos
qué no, o qué preferimos recordar y qué no, y qué compartimos, qué queremos compartir de eso que recordamos. Por suerte, bueno, cientos de familias fueron abriendo sus puertas durante 20 años y uno se iba encontrando como en casa, ¿no? Como quien habla con sus padres, sus abuelos, sus tíos abuelos, eso de entrar en confianza de a poquito, y van surgiendo los recuerdos, las vivencias, y también un cúmulo de situaciones que tienen que ver, como decía Milagros, con situaciones dolorosas, con situaciones tristes y otras también muy bonitas y alegres. Y ahí viene a mi memoria una entrevista una vez de una familia muy antigua a dos hermanas por separado, y lo curioso es que una recordaba todo lo bonito de la vida y la hermana por separado en otra entrevista recordaba todo lo triste de la vida. Y yo me preguntaba si una estaba mintiendo o la otra, bueno, si una de las dos estaba mintiendo. Y no, habían vivido las mismas experiencias, solamente que una intentaba recordar lo bonito y la otra quizá quedó más atrapada en los testimonios más, en las vivencias más tristes. Pero las vivencias eran las mismas para ambas y uno tiene la capacidad de seleccionar y guardar lo que prefiere, ¿no? Lo que puede. Bueno, esto es muy interesante en cuanto a qué contamos o qué queremos, qué elegimos contar para que se nos recuerde algún día, ¿no? Como personalidades, como familias. Una vez en una feria del libro alguien preguntó, ¿cómo sabemos si lo que cuenta la gente es cierto? Y si uno sabe que se va a exponer en un medio de comunicación, en una publicación, creo que toma los recaudos para no exponerse y después no ser criticado o cuestionado, ¿sí? Creo que en pocas oportunidades hubo personas que contaron o quisieron fijar posición con asuntos que no eran ciertos, porque eso a la larga fluye, sale, surge y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, lo que es verdadero y lo que no. Por suerte la historia en las últimas décadas fue incorporando la microhistoria, ¿no es cierto?, los testimonios, como decía Milagros, además de documentos, además de registros, las vivencias pasan a tener cierto protagonismo a la hora de mencionar, de describir momentos históricos. Y como decía Milagros, el tema de la subjetividad. Borges arranca su libro de Arena diciendo, mi relato será fiel a la realidad o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Bueno, siempre vamos a darle un toque de subjetividad porque somos sujetos a todo lo que contemos. Por eso es que siempre es interesante tener distintas fuentes sobre un mismo tema para ver los matices, cómo lo vivió cada uno, qué escuchó cada uno. En cuanto a qué es cierto y qué no, qué va quedando como registro, qué es falso y qué se replica y seguimos repitiendo, bueno, ahí surge el tema de los mitos. Hay muchos ejemplos para ver cómo tomamos datos que sean ciertos de la historia y que no caigamos una y otra vez en errores. Recuerdo una familia muy antigua que estábamos haciendo la historia por ramas, muy numerosa, y se planteó una controversia. Una rama decía que X cantidad de niños habían nacido en Malvinas y otra tanda ya en el continente. Y era un problema, ¿cómo corregir eso? Porque una rama decía que la información estaba en un artículo periodístico, habían entrevistado a alguien de la familia en los años 30 y había mencionado que él había nacido en Malvinas. Pero la otra rama encontró la Biblia familiar, y en la Biblia familiar, como hacían muchas familias, se registraban los nacimientos. Y bueno, ¿a qué le creemos? ¿Al periódico con una entrevista circunstancial o a un documento tan importante de familia como es la Biblia, ¿no es cierto? Una Biblia
más de 100 años, donde estaba muy claramente registrado el lugar y fecha de nacimiento de cada uno de esos hijos. Y allí uno va puliendo y va buscando esa beta para encontrar la mayor cantidad de información y que sea realmente verdadera. Bueno, en ese ejercicio de memoria ha sido una carrera contra el tiempo, porque los que tienen esa memoria, los que tenían esa memoria, bueno, se iban marchando. Estamos hablando de nuestros padres, nuestros abuelos, una generación que ya se iba despidiendo de este mundo. Fue una carrera contra el tiempo tratar de registrar la memoria de toda esa generación que realmente son los más cercanos a los hechos que realmente nos interesan, que son los hitos en la historia de Santa Cruz, ¿no? Si hablamos de los pobladores, los colonos, cómo llegaron, el contacto con el Tehuelche, las vicisitudes, el sacrificio, huelgas rurales, bueno, los temas grandes de la historia de Santa Cruz, y realmente los narradores, los que saben sobre el tema, se iban yendo. Bueno, vamos a enumerar algunos de los mitos que fuimos notando con Milagros, que se encuentran en la historia de Santa Cruz, que se replican, donde muchas veces caemos en errores. Bueno, habíamos hablado de el tema de los pobladores, cuando hablamos de estancieros ricos, el mito del estanciero rico y poderoso. Y allí siempre decimos que tenemos que discriminar entre los que fueron las compañías, las estancias grandes, las estancias medianas y las estancias pequeñas. La Dirección de Tierras y Colonias y la Nación, el Gobierno Nacional, fue reparando el tema del acceso a la tierra en Santa Cruz a medida que iba sucediendo, con un montón de errores y situaciones muy difíciles para los colonos. Y de repente se va planteando esa cuadrícula donde pareciera que es lo mismo dividir, se divide un territorio en cuadraditos, donde pareciera que es lo mismo poblar en Gallegos que en Turbio, Santa Cruz, Las Heras, Deseado, y realmente sabemos que no es lo mismo 20.000 hectáreas en el valle del río Gallegos, el Coile, la zona del Turbio, el lago Argentino, que la zona de San Julián, Las Heras y el norte, centro y norte de la provincia. Recuerdo que conversando con pobladores de San Julián, algunos decían, más que hablar de estancieros de San Julián, se podría hablar de chacareros, porque 20.000 hectáreas en San Julián realmente hacen una unidad económica muy limitada, ¿sí? Con el tema de la sequía, la falta de lluvia. Bueno, y eso lo vamos a ver en la literatura, en distintos relatos, y muchas veces caemos en las generalizaciones. Pareciera que el campo es el mismo para todos, ¿no es cierto? Todos los estancieros son iguales, son ricos, son poderosos. Y vemos que hay todo un camino muy azaroso para llegar a la propiedad de la tierra, primero con los arrendamientos, títulos de propiedad que demoraron décadas, a veces más de 50 años, con muchos problemas, con mucha burocracia, con mucha corrupción, con lotes adjudicados a políticos del momento, del Congreso Nacional, funcionarios, estamos hablando de 80, 100 años atrás. Entonces, una vía de acceso a la tierra muy complicada. Pero a veces pareciera que el que tiene éxito, bueno, tuvo suerte nada más y no se basó en el sacrificio. Hay un tema muy interesante que está relacionado justamente con esto de las estancias grandes, las compañías, las estancias medianas y pequeñas, ese mito de que las estancias fueron de los ingleses, ¿no? Pareciera que los ingleses ocuparon el campo. Bueno, lo que es cierto es que una primera corriente migratoria tuvo que ver con malvineros británicos, ¿sí? Esos escoceses con una o dos generaciones en Malvinas, donde el primer gobernador del territorio, Carlos María Moyano, después de 1884, por sugerencia de Roca, del presidente Roca, los invita a
poblar en el continente, ¿no? Los malvineros hablaban de dejar la roca y pasar a la costa. Esa era la jerga del momento. Dejar la roca, como mencionaban a Malvinas, y pasar a la costa, poblar en la costa. Bueno, eran británicos. Cuando hablamos de ingleses, si bien hubo pobladores ingleses, los ingleses fueron más los de la vida urbana, los citadinos, pero también hubo ingleses en el campo. Pero lo correcto es decir británicos, porque la mayoría fueron escoceses e ingleses, y también un puñado de irlandeses. Me acuerdo una anécdota en los años ya cuando se provincializa Santa Cruz, y fines de los 50, principios de los 60, conversando con la familia de un abogado que viene a ocupar un cargo en el recientemente formado Poder Judicial de Santa Cruz. Y ellos, en una provincia del norte del país, la noción que tenían de la Patagonia era tierra de estancias de ingleses. Entonces la señora, ya viuda de este abogado, me contaba hace unos años, ya falleció, lamentablemente, y me decía, cuando lo nombran a mi marido a Santa Cruz, en Río Gallegos, fines de los 50, yo pensaba, mis hijos van a tener una niñera inglesa, una institutriz inglesa, porque hay tantos ingleses allá. Y me dice, bueno, finalmente tuvimos una niñera chilena que la quisimos muchísimo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el mito, ¿no? ¿Qué se sabía en el resto del país de la Patagonia? ¿Qué se sabía de Santa Cruz? Bueno, eso con respecto a las estancias. ¿Y por qué el mito de tantas estancias inglesas? En realidad, si bien está repartido entre españoles y británicos el acceso a la tierra, los que fueron ocupando mayor cantidad de lotes, después en menor medida croatas, yugoslavos, alemanes, franceses, esto tiene que ver con que se traslada una matriz productiva desde Malvinas a Santa Cruz y se traslada una cultura de vida que tiene que ver con la arquitectura, con casas de madera y chapa, con las galerías, los bow window para mejorar el tema de la calefacción y la luz en el hogar, y un manejo, prácticas rurales que tenían que ver con este circuito, Escocia, Malvinas, Magallanes y Santa Cruz. Entonces hay toda una cultura que tiene que ver con las prácticas rurales que tenían una raigambre británica importante. Y muchas de las grandes compañías, hablamos de las sociedades Menéndez Betty, Brown Menéndez, muchas de estas grandes compañías, la explotadora de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, Fuentes del Coile, Las Vegas, mucho de su personal era británico, los administradores eran británicos, pero los capitales en muchos casos eran quizá alemanes, quizá chilenos, ¿sí? Entonces, allí esta confusión y este mito que se va reforzando con el correr de los años. Otro de los mitos tiene que ver con el genocidio tehuelche, ¿no? Se escucha mencionar en algún momento algunos autores, algunas personas que hablan del genocidio, de la persecución o genocidio del nativo, del tehuelche. Bueno, en Santa Cruz no existió genocidio porque la campaña del desierto nunca llegó siquiera al Chubut, no llegó a Santa Cruz, no fue necesario porque el tehuelche no era una amenaza para la ocupación de la tierra de los blancos, entre comillas, como se denominaba. No hubo genocidio en Santa Cruz. Algunos sostienen esa palabra, que es muy fuerte, pero no existió genocidio en Santa Cruz. Sí en Tierra del Fuego, donde realmente hubo una persecución para eliminar al nativo que consideraban realmente un estorbo. Pero esa es otra historia. En los últimos años hay toda una postura política en cuanto a reivindicación de los pueblos originarios, pero se cae muchas veces, en mi opinión, en el error de la revictimización, tanto con el tema huelgas rurales, con los peones, como en el tema de los tehuelches. Yo entiendo que darle entidad cultural, darle una verdadera entidad a la cultura tehuelche pasa por valorizar, por ejemplo, el mestizaje cultural, todas las prácticas que se fueron incorporando por los pobladores en el campo, la buena relación
Es decir, ayer conversábamos justamente con Milagros de esto. Hay situaciones amables y otras no tanto en el vínculo del poblador, del colono, con el tehuelche. Pero a esta altura de las circunstancias, si uno repasa autores como, bueno, Osvaldo Topsic y este libro Desde el retiro de los hielos continentales hasta el ocaso del tehuelche, bueno, puede repasar las verdaderas causas de cómo fue desapareciendo el pueblo tehuelche. Yo siempre sugiero ese libro porque hay un capítulo donde se incorpora un trabajo que hizo el doctor Jorge Filippo, el psiquiatra, que falleció hace algunos años, con otros colaboradores, y tienen todo un estudio antropológico muy interesante sobre lo que ellos entendían, por qué va desapareciendo el tehuelche en la zona. Y en un momento habla de la pérdida del sentido heroico de la vida, ¿no es cierto? Cómo ese tehuelche acostumbrado a transitar libremente de un lado al otro de la Patagonia se encuentra con el alambrado y otros factores que tienen que ver con el alcohol, con las enfermedades, pero genocidio tehuelche no existió en Santa Cruz. Y a veces lo sentimos en letras de canciones, esto de que se pagaba un patacón por la oreja de un... Bueno, eso en Santa Cruz no ocurrió y vemos que muchas veces se repite y realmente es una falacia. Otro tema que tiene que ver con otro mito, tiene que ver con lo que constituyó la fiebre del oro sobre el estrecho de Magallanes, que muchos la comparan con la fiebre del oro en California, por ejemplo. Bueno, acá la fiebre del oro fue, como decíamos ayer, un par de rayitas, fue una fiebre cortita, ¿sí? Apenas subió de temperatura acá la fiebre del oro, porque duró muy poquito. Es decir, y allí sí está esta figura de los aventureros, estos primeros que llegaron, y tuvieron, al ser los primeros, tuvieron la suerte de encontrar el oro que estaba allí en la playa, que fue hasta fácil de poder recolectar. Pero solamente tuvieron esa suerte los primeros buscadores de oro. Después quedaron algunos nostalgiosos, buscando oro con mucha dificultad por muchos años para hacer alguna diferencia. Pero en realidad los primeros, esos aventureros, son los que consiguieron encontrar una cantidad interesante de oro que rápidamente tradujeron en comprar animales y poblar un campo. Eso fue un sentido de oportunidad, pero la fiebre del oro realmente duró muy poquito, por lo menos para los que... para que tengan éxito esas primeras camadas. Y allí, si queremos entender cómo surgen esas primeras grandes fortunas, sobre todo en Chile, y que después empiezan a ocupar aquí campo y a desplegar todo lo que es el circuito de comercios y sucursales. Estamos hablando de firmas como La Anónima, familias como los Brown, Menéndez, José Nogueira. Bueno, el origen de esas fortunas pasa por un poco esto del oro, de la fiebre del oro, de la caza del lobo de dos pelos, que era muy codiciada en ese momento. Pasa también por el raque, esto que tiene que ver con este servicio para tratar de salvar todo lo posible de los barcos que naufragaban. Recordemos que no existía aún el canal de Panamá, entonces circulaban muchísimas embarcaciones por el estrecho, algunas zozobraban, y entre perderlo todo y rescatar algo de la mercadería o de los materiales propios de la embarcación, las compañías navieras, las agencias, las compañías de seguros, caían, no tenían más remedio que caer en manos de los que ofrecían este servicio del raque, que tiene que ver con cuadrillas que trataban de depredar todo lo posible y rescatar todo lo posible de esos barcos. Y la diferencia era realmente leonina, donde muchas veces, no recuerdo los porcentajes, pero el que hacía el raque se llevaba casi el 70% o más, y la agencia o la aseguradora apenas el 20% o el 30%. Bueno, esa fue una oportunidad también que duró algunos años, y estos aventureros supieron aprovecharla. No me quiero olvidar de ninguno de los puntos que tenía que ver con
cómo se originan esas fortunas y cómo terminan siendo estas actividades trampolines para ocupar campo y dedicarse a la ganadería. Bien. Otro de los temas, huelgas. Huelgas rurales es un tema muy delicado porque muchas veces se hieren susceptibilidades, son temas, es la gran herida en la historia de Santa Cruz. Y ayer conversábamos con Milagros, qué difícil tener, para algunos, qué difícil es tener una mirada abierta y contemplativa sobre un tema tan difícil y tan delicado. Y coincidíamos en esto de que las huelgas involucraron a todos por igual, más allá de los que se llevaron realmente la peor parte, ¿no es cierto?, que fueron los fusilados. Pero el factor miedo, por ejemplo, ¿sí?, es algo que atravesó a todos por igual en una época donde las comunicaciones eran escasas, muy deficientes, y el temor a lo que podía pasar, ya sea por el lado de huelguistas o de los militares, realmente ese miedo, ese temor atravesó a todos. La huelga sacudió a todos. Y hay aspectos humanos que no se tienen en cuenta al abordar el tema de huelgas rurales, que para mí son los hechos más conmovedores. Son dos temas, son dos casos. Niños o adolescentes involucrados en las huelgas rurales y que realmente recibieron maltrato o perdieron su vida, por un lado, y después la cantidad de personas que perdieron el juicio, perdieron la razón, enloquecieron justamente por estos impactos emocionales tan fuertes, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y de familias conocidas de la época, donde realmente, literalmente enloquecieron. Y creo que la historia no los recuerda. Muchas veces pareciera que el tema huelgas rurales está copado por la mirada de Osvaldo Bayer, y creo que todos debemos aprender a matizar las miradas, ¿no?, a tener distintos puntos de vista, distintos análisis para abordar el tema huelgas de una manera más prudente. Y allí, en el tema huelgas, aparece otro hecho que a mí me llama poderosamente la atención. Con Milagros terminamos el libro Por los 100 años de la sociedad rural, que es más allá de la historia de la sociedad rural, es la historia de la ganadería en Santa Cruz. Y nos encontramos con que muchas de las familias que hoy conocemos como ganaderas, que hoy simbolizan la ganadería en Santa Cruz, sobre todo en la zona de Gallegos, que es la zona que más nos compete a todos, no eran ganaderos durante las huelgas rurales. Muchos de los apellidos que hoy conocemos como ganaderos, en las huelgas rurales eran carreros, fleteros, eran bolicheros, hoteleros, ¿sí?, eran gente de oficio, eran alambradores, eran carniceros. Y esto es muy interesante porque pareciera que ciertos hechos se muestran siempre de una manera estática, como que la historia de Santa Cruz, llegaron los estancieros, ya eran estancieros, encontraron un campo alambrado con edificaciones, y todo es como muy estático, y no es así. Hablábamos, ¿no?, estancias grandes, medianas, pequeñas, los que siguen siendo ganaderos durante más de 100 años, los que dejaron de serlo por distintas circunstancias. El campo, como cualquier emprendimiento o empresa familiar, va despidiendo miembros, alguien tiene que salir porque no alcanza para todos, entonces se va renovando. Las sucesiones fueron terminando con esas estancias grandes, que para algunos investigadores eran latifundios. Hoy no existe latifundios en Santa Cruz, hace mucho que no existen latifundios en Santa Cruz. Quizás se puede denominar latifundio lo que hoy tiene Benetton, que ha comprado Cóndor, Coronel en San Julián, Monteay, Monaquí, pero después de la expropiación de Las Vegas, Fuente del Coile, ya no quedaron latifundios en Santa Cruz. Y las estancias que conocíamos familiares grandes, por sucesión se fueron achicando, ¿no? Recuerdo una entrevista de una de las familias con
con mayor campo en esta zona, y cuando dividieron para las distintas ramas los lotes de la antigua estancia familiar, el último administrador, integrante de la familia, dijo: de ser grandes estancieros, ahora vamos a ser chacareros, ¿no es cierto? Esa nostalgia y ese cambio de época. Pero la sucesión fue normalizando, fue acomodando esos, entre comillas, latifundios familiares. Eso en cuanto al tema del campo. Y pareciera por algunos narradores que se hubiera intentado demonizar al campo por el tema de las huelgas rurales. Bueno, acá lo interesante es que el campo fue atractivo siempre. Hay una cuestión aspiracional. Siempre, tradicionalmente, el tema de acceder a la tierra, ser dueño de la tierra, es el sueño de cualquier ruralista, de cualquier persona que trabaja el suelo. Y eso se mantuvo siempre, antes de las huelgas y después de las huelgas. Por eso es que es curioso, y pensemos lo dinámica que puede ser la historia en Santa Cruz, y cómo tenemos que esforzarnos en tener distintas miradas para referirnos a ciertos temas y no poner a todos en la misma bolsa, como quien dice, ¿no? No hubo buenos y malos nada más. No hubo estancieros malos que se levantaron un día y dijeron vamos a maltratar peones. Acá hay factores económicos, ideológicos, políticos que derivaron en este conflicto realmente desgraciado, y bueno, la participación del ejército, que culmina con los fusilamientos. Pero el tema es mucho más complejo de lo que se intenta instaurar desde ciertos relatos. Ahora que se cumple el centenario, yo pensaba, bueno, es un buen momento para que se encuentren lo que hoy institucionalmente son las partes que hace 100 años estuvieron involucradas. Y siempre doy el ejemplo de lo que sucedió ahora en 2018, con los 100 años de que se conmemoraba la finalización de la Primera Guerra Mundial, y lo que sucedió en Buenos Aires, en la Chacarita, donde después de 100 años derribaban el muro que separaba la Chacarita británica con la Chacarita alemana, el cementerio alemán y el cementerio británico en Buenos Aires, con funcionarios y representantes de ambas embajadas y de los distintos clubes sociales, instituciones, asociaciones étnicas. Me parece que el punto pasa por allí. Después de 100 años, donde ya no queda nadie de esa generación que atravesó ese conflicto, ¿de qué manera nos atribuimos esta decisión de tomar posición? ¿De qué manera tomamos posición sobre estos temas, ¿no? Porque es un lugar realmente muy delicado, de qué manera nos apropiamos de este tema, que tuvo que ver con una situación tan dolorosa en la historia de Santa Cruz. Bien. Hace unos días me encontré con un trabajo de un alumno donde hablábamos de estos temas, ¿no? Del pasado. Y alguien dijo, bueno, necesitamos saber para juzgar. Y nosotros no debemos juzgar, debemos en todo caso interpretar, tratar de entender qué sucedió en esa época, por qué se actuó de esa manera, pero no podemos mirar con los ojos del presente, de este presente, hechos que ocurrieron hace 100 años, donde el estilo de vida, la forma de vida era otro, absolutamente distinto. Muchas veces caemos en ese error y bueno, podríamos hablar de Roca y toda esta situación, ¿no es cierto? Si Roca fue bueno, si Roca fue malo. No debemos mirar errores del pasado con los lentes del presente, porque podemos cometer realmente errores muy,
muy groseros. Pero la palabra no es juzgar, es interpretar, es reflexionar, en todo caso, para que hechos de ese calibre no vuelvan a suceder, por supuesto. Bueno, y el rol de la mujer también, porque acá hay un tema interesante que tiene que ver con sujetos sociales que fueron invisibilizados a lo largo de la historia. Y bueno, es un buen momento también para reflexionar también en el rol de la mujer a lo largo de la historia. Muchas veces hablamos de los grupos familiares, ayer decíamos con Milagro. ¿Por qué hablamos de por ejemplo, los Rivera, ¿no? ¿Qué título es cuando le decimos los, ¿no? Ese grupo familiar, los, qué fuerza que tiene el los, ¿sí? Ser o no ser de una familia, estar emparentado o no, tiene que ver también con la construcción social, con el estatus, con los prejuicios. Bueno, el papel de la mujer en la historia, la discriminación, el lugar que ocupó el chileno a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Que es la colectividad que peor la pasó en esta escalera de afianzarse, de integrarse a la comunidad. Cómo se ha invisibilizado a cierto sector de la comunidad chilena. La fuerza que tiene el gentilicio chilote, ¿no es cierto? Y que se va deconstruyendo en estos últimos años, pero todavía queda tanto por hacer, ¿sí? Muchas veces hay movidas que tienen que ver con deconstruir estos prejuicios, pero a veces es de la boca para afuera. Y de la puerta de casa para adentro seguimos siendo prejuiciosos. Muchas veces es políticamente correcto quedar como que estamos integrados y que somos abiertos, pero en el fondo quizás seguimos arrastrando ese prejuicio. Bueno, eso va a llevar muchísimos años de desactivar. Bueno, son distintos puntos de partida y la idea es escucharlos a ustedes, a ver qué quieren compartir o qué les da curiosidad sobre estos temas que consideramos con Milagros, que son algunos de los mitos en la historia de Santa Cruz. A ver, no leo a ver si alguien pregunta algo. Pablo, tenemos una pregunta de Rita Roldán, que pregunta cuál es la ubicación en que se sucedió esto de la búsqueda y la fiebre del oro. ¿Dónde sucedió la búsqueda del oro, la fiebre del oro? Estamos hablando de buena parte de la extensión del Estrecho de Magallanes. Estamos hablando de la zona de Cabo Vírgenes, por eso la estancia Montedinero se llama Montedinero, porque surge justamente de este mito de que se podía encontrar oro y se podía cambiar por dinero. Y en toda esa franja se ubica. De hecho, ya sobre el lado de Tierra del Fuego aparece la figura de Julio Popper, ¿no es cierto? Este rumano que convenció a varios acaudalados de Buenos Aires, sobre todo, para montar una compañía de la industria aurífera y fracasaron porque nunca encontraron la beta. Hubo pequeños éxitos muy segmentados y eso terminó en la ruina. La vida de Julio Popper es interesantísima. Y hace poco me enteré por un amigo que Julio Popper, que termina en la pobreza, termina en el panteón ¿de qué familia? En la Recoleta, espérenme, me tengo que acordar. Bueno, de una familia de la aristocracia porteña que lo termina allí recibiendo, y bueno, su tumba está en el Panteón de los... ya me voy a acordar, después les voy a decir. Sí. No sé si respondo la pregunta. Bueno, una de las causas, la fiebre del oro, lo que produjo fue una de las excusas para que el gobernador Lista trasladara la capital
de Puerto Santa Cruz a Río Gallegos, porque los buscadores de oros marcaban su sector en la playa a los tiros. Entonces vinieron a poner orden para las órdenes de cateo. Y la otra versión es que como él tenía una pareja tehuelche y la toldería estaba cerca de Gallegos, traslada a la capital para estar cerca de su pareja. Y las dos versiones pueden convivir perfectamente. Quizá por las dos cuestiones se trasladó a la capital y por eso Puerto Santa Cruz odia a Río Gallegos. ¿Alguna otra persona que quiere hacer comentarios o preguntas? A ver, Adriana Dileva levantó la mano. Adriana, ¿estás? Habilita tu micrófono y hace comentario. Me preocupa el tema huelga. Yo siempre pensé que se hablaba de los peones como víctimas y faltaban otros argumentos, los de los estancieros. ¿Cuáles son? ¿Quieres contestar un poquito? ¿Querés comentar esto, Pablo, por favor? Sí. ¿Te lo leo yo? No, está bien. Me preocupa el tema huelga. Yo siempre pensé que se hablaba de los peones como víctimas y faltaban otros argumentos, los de los estancieros. ¿Cuáles son? Bueno, acá es interesante ver cómo llegamos a la huelga, ¿no? Acá hay un caminito que a veces nos perdemos. Veníamos entonces, esa sociedad venía de la Primera Guerra Mundial, hubo un boom de precios de lana importante cuando arranca la guerra, desde el 14, 15, 16, 17, 18, los precios eran exorbitantes, hubo un boom lanero, y cuando arranca 1919, los ganaderos piensan que nuevamente se va a repetir, pero los países involucrados en la guerra estaban fundidos, entonces ya dejan de comprar materia prima y se desploma el precio. Lo que hubo allí, error de los productores, no hubo previsión. Entonces, ahí hubo un deterioro de la economía rural, hubo un bajón en cuanto a perspectiva económica, y ahí ya tenemos el condimento económico, producto de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, bueno, recordemos que las huelgas arrancan en otros sectores, arrancan en el puerto, arrancan con los mozos de hotel, pero como eran minorías, se dan cuenta que la única forma de paralizar el territorio es trasladar esa preocupación al campo. Si paralizas el campo, paralizas el territorio. Entonces allí entonces se involucra el campo en el conflicto. Hay una serie de pedidos y ahí es importante discriminar que mucho de lo que tiene que ver con el maltrato, si se quiere, al personal de campo, tiene que ver con las grandes compañías. Porque en las estancias medianas y pequeñas, el trato con el personal, con el peón, era un trato casi familiar. Los peones comían en la mesa con la misma familia que estaba poblando. Entonces, acá hay un tema, me parece que es importante discriminar, ¿no? De las grandes estancias, de las compañías, donde hay una situación difícil. De hecho, al momento de organizarse la huelga, hay distintos bandos. Hay peones que no quieren sumarse, incluso le piden a sus patrones que los escondieran en las estancias porque no querían sumarse a la huelga, y allí es donde se empieza a desvirtuar una causa que, en definitiva, era justa, era una causa justa por todos los reclamos que se hacían, por ejemplo, el tema de que pudiesen ganar su salario y no gastarlo en la despensa de la estancia, donde en algunas compañías circulaba hasta su propia moneda, si se quiere, un sistema de vales, donde el trabajador lo que ganaba lo tenía que consumir en la estancia. Eso era realmente un abuso. Bueno, después la huelga se va desvirtuando en cuanto a que los huelguistas, hay distintas facciones, distintos sectores, y el hecho de que algunas facciones empiecen a hacer algunos desmanes, algunas macanas, le dan la excusa en bandeja al gobierno y al ejército, en definitiva, después,
para que, exista la represión. Pero bueno, y allí podemos encontrar que en ambos grupos vamos a ver sectores buenos y sectores malos. Hubo realmente ganaderos que estuvieron tratando de acompañar al personal en todo este reclamo, y otros ganaderos y administradores que trataron de sacar provecho y se portaron realmente muy mal. Pero en ambos grupos hubo situaciones realmente que fueron matizando el tema. No sé si respondo a lo que nos decía Tatiana. Naturalmente, el que es fusilado va a llevar la peor parte, ¿verdad? Eso no hay lugar a dudas. Lo que Topsic comentaba, el profesor Osvaldo Topsic, que no debemos victimizar al peón en cuanto a empobrecer su reclamo. Digamos que le estamos quitando entidad en la historia si solamente lo victimizamos como quien llevó la peor parte en esta situación. El tema es darle entidad a esa lucha que llevaron adelante, más allá del penoso final. No sé si se comprende. Pablo, Flavia Carballo pregunta, ¿cuál es la toldería cerca de Gallegos? ¿La del cacique mulato en el curso inferior del zurdo? Y Néstor comenta que su bisabuelo Urbina fue el que le prestó los caballos a Moyano para que vaya a ver a los buscadores de oro en Cabo Virgen. Creo que es Néstor Vincent. Sí, con Néstor estuvimos tomando un café hace unos meses. Es bisnieto de Pedro Urbina, personaje Pedro Urbina, poblador también, el primer vecino de Río Gallegos. Está registrado como el primer poblador de la zona de Río Gallegos, estancia La Carlina, y allí se da algo interesante, ¿no? Porque ahí nacen 4 grandes familias de la zona y de las primeras, que son los Urbina, los Ríquez, los Clark y los Ibáñez, de la zona de Paso Ibáñez, ¿no? De Piedrabuena, porque los 4 se van a casar con las 4 hermanas Arias, y allí hay todo un tema con las hermanas Arias, ¿no? Porque tienen un origen, tiene que ser tehuelche, araucano, ¿sí? Creo que eran hijas de un cacique, y su hermano, el hermano varón, Arias, que fue vaquiano, ¿no es cierto? Fue vaquiano en esa época con toda esta generación de Moyano. Que la tumba de Arias está, no recuerdo dónde está, pero sé que cuando hicieron una ruta nueva, Vialidad, alguien avisó a Vialidad porque iban a pasar por arriba de la tumba de... la estancia Palermoaique, Pablo, en una de las curvas de Palermoaique estaba la tumba de Arias. Bien, y creo que ahora hicieron una revalorización del lugar y una puesta en valor del lugar y pusieron una placa, porque fue vaquiano del Perito Moreno, Arias, el hermano varón de estas 4 Arias que se casan con Clark, Ríquez, Urbina e Ibáñez, ¿no? Que son de las primeras familias. Estamos hablando de 1880, alrededor de 1880. Y lo que me decía Flavia, no, esa información no la tengo de qué toldería estamos hablando. Berta dice, está indicado como sitio histórico, y Lucía Torres dice, felicitaciones a Fundacruz por esta iniciativa, todas las historias de boca de los protagonistas son conmovedoras, y es muy importante el registro para el conocimiento de las generaciones presentes y futuras. Hay un tema que quiero agregar, y también respondiendo un poco el tema huelgas, que hoy nos sorprenderíamos si empezamos a rumbear por los árboles genealógicos, cómo hoy están integradas las familias de ambos bandos que estaban enfrentados en la época de las huelgas. Hoy es interesante, y ayer repasaba familias y familias, así como una computadora, y hoy podemos ver
gente que sigue en la actividad rural y se han cruzado las familias que estaban del lado de los huelguistas o que eran anarquistas en esa época, y la integración necesariamente sucedió porque estamos hablando de una población que era puñado de habitantes en cada localidad. Ahí comenta Martín Mestelán: Pablo, vos decías que cuando se cumplen 100 años de las huelgas sería un buen momento para encontrar puntos de convergencia entre los actores involucrados. ¿Sabés si se está organizando algo al respecto? Bueno, el tema de la pandemia derrumbó un poco cualquier movida. Hubo algunos conversatorios y después desde federaciones rurales de FIAS también se organizó, por ejemplo, en Calafate un mural que se hizo, que se inauguró hace poquitos meses. Después algunas solicitadas. Y bueno, nosotros dedicamos un capítulo con Milagros en la historia de los británicos, en la historia de los españoles y ahora en el libro de la rural, donde trabajamos con total libertad para tener en cuenta todos los pareceres, ¿sí? O sea, jamás escuchamos que alguien nos dijera no poner tal o cual información. Realmente creo que es un ejercicio necesario escuchar todas las voces y todas las posturas, ¿sí? Pero no sé si ahora para diciembre habrá. Yo sé que bueno, creo que hay 2 comisiones de las huelgas que han estado trabajando. Una que lo hace donde está Milton Ibarra, donde hacen los homenajes en Estancia Anita todos los años. Después desde Cultura, desde la provincia han estado también otra comisión trabajando para que haya sitios históricos o monolitos en esquinas de la ciudad o en lugares del campo, en la ruta donde sucedieron hechos relacionados a la huelga. Pero bueno, el tema de la pandemia derrumbó bastante de todo este esquema. Bueno, si hay algún otro comentario. Silvana Espinosa dice: cuando entrevistaste las distintas familias, ¿alguna manifestó si realmente existía en las primeras décadas del siglo XX la idea de grandes terratenientes? Sí. Lo que sucede es que quizá no eran grandes terratenientes, pero como en los primeros años hubo un boom de la actividad, es decir, los precios eran muy altos y era materia prima muy requerida en los mercados europeos, quizá lo que después fue una estancia mediana, en esos años rendía muchísimo, ¿sí? Entonces, y tiene que ver parte con el mito. Es decir, en esos años donde la producción era muy rentable, bueno, sí, se hablaba de ciertos nombres con mucho realce, ¿no? Y a veces esos nombres tienen que ver con cómo se construye lo simbólico de ese nombre. Por ejemplo, cómo se lo conocía bueno, caso emblemático, José Menéndez en España, es el asturiano que se fue pobre y volvió con barco propio, ¿sí? Decían, vuelve con barco propio, don José Menéndez, ¿sí? Pero para no ser recurrentes con Menéndez y Brown, después hubo otros, pero no sé si la gente hablaba de terratenientes, hablaba de estancieros, de ganaderos, de pobladores. Eugenio Fernández fue una de las figuras más emblemáticas de los estancieros de la zona, fundador de la estancia Alquinta, que la estancia Alquinta en realidad la puebla, no recuerdo el nombre, Silvestre, creo que era Silvestre Alquinta, ¿sí? Pero como no tenía regularizados los papeles, ese lote después se lo adjudican a Eugenio Fernández, que conserva el nombre de Alquinta por el apellido del primer poblador, y Alquinta se va a la zona norte de Santa Cruz. Pero Eugenio Fernández vuelve a su pueblo en España
y levanta una iglesia, dona una iglesia, que era todo un símbolo, ¿no?, de haberse hecho la América. Pero después, bueno, esto tiene que ver con un orden de llegada. Las mejores tierras se reparten entre los primeros que llegan, ¿sí? Y después los siguientes van ocupando lo que pueden, y según las circunstancias. Los inviernos también marcan un antes y un después en cuanto a quién permanece y quién sucumbe en el emprendimiento. Pero en el caso de Eugenio Fernández es conmovedor, porque él encuentra oro en Cabo Vírgenes. Es de esos suertudos, de los primeros. Encuentra oro, lo vende en Punta Arenas y compra 180 ovejas, que las compra en San Gregorio, la primera estancia de José Menéndez, San Gregorio, y de allí va a poblar. Él era sobrino de Pedro y José Montes, y además Eugenio Fernández llega con 14 o 15 años. Cuentan que cuando desciende en la playa se larga a llorar porque se da cuenta que está en un desierto. Es un nene que está en un lugar, al cuidado de estos tíos, y se suma a esta aventura junto a así como vino esa camada de británicos de Malvinas, estos escoceses, británicos, malvineros, también está esta corriente española: Eugenio Fernández, José y Pedro Montes, Victoriano Rivera, y ahí tenemos el mito, ¿no es cierto?, el Palacio de los Rivera aquí enfrente, que despierta tanto interés, y hay tanta desinformación al respecto. Eugenio Fernández es de esos que encuentra oro, compra ovejas y puebla la estancia Alquinta. Y es de los estancieros más benefactores. Es el que construye las primeras veredas para Río Gallegos. Él dice: no puede ser que vivamos en un barrial, y habla con el gerente de la Anónima, y construyen las primeras veredas allí en las cuadras entre Roca y San Martín. Él tenía su casa, una casa bellísima, donde hoy está Patio Central, que fue uno de los incendios más recordados en 1959, un día de viento, y se quema toda la mitad de la cuadra, ¿sí? Desde la imprenta Noguera, la casa de Eugenio Fernández, la farmacia y la casa de los Banciella, hasta la esquina de San Martín, ¿no es cierto? Sí, San Martín. Bien, Eugenio Fernández es una figura emblemática. Y estos españoles que habían tenido éxito porque ocupan las mejores tierras, como igual que la camada de malvineros, son los que van a convocar a sus paisanos, ¿no? Y esto que se denomina en migración la cadena de llamado. Estos españoles iban a los hoteles españoles. Por ejemplo, Eugenio Fernández bajaba del campo y se iba al Hotel La Fuente y preguntaba: ¿llegó alguien de España? Sí, llegó un jovencito, llegó un matrimonio, bueno, porque necesito para tal puesto, y ahí se le hacía la oferta laboral a los migrantes, ¿sí? Un paisano llamaba al otro. Y ahí, una vez charlando con Noni López, personaje, Noni López Jove, él me decía: ¿vos sabés por qué esos españoles, esos matrimonios jovencitos, eran tan felices viviendo en el medio de la nada, en un puesto de la estancia Buitreras, de la estancia sin ver a nadie el año redondo, ¿sí? Una carreta les llevaba los víveres cada tantos meses. ¿Vos sabés por qué eran felices? Porque tenían para comer, tenían gallinas, patos, chancho, tenían para hacer jamón, chorizo, morcilla. Estaban felices, escapaban del hambre, ¿sí? Recordemos que en los testimonios, sobre todo de los españoles, se escapaba del hambre, se escapaba del servicio militar de 4 o 5 años en Melilla, en África, donde se morían de malaria. Era algo tremendo. Las mismas familias expulsaban a sus hijos a América porque no había futuro. Entonces, el hecho de vivir en el campo y tener que comer y una paga a fin de mes era realmente la gloria. Pablo, bueno, hay un comentario de Ana María Fernández que dice: gracias, el tema me resultó muy interesante y parece que da para mucho más. Suerte que hay otras jornadas. Tatiana Chaparro dice: muchas gracias, espero disfrutar otros encuentros. Y Fernando Maidana dice: comparto lo que escribió Ana María, muy interesante la charla, soy de Río Grande y encuentro muchos puntos en común sobre los estancieros.
y Adriana Dileva quiere hacer un comentario. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Milagros y Pablo. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia con referencia a lo que vos dijiste, Pablo, de qué se conocía en el resto del país. Yo vine acá en el año 72 con 22 años y sinceramente te digo que no se conocía nada de lo que es, yo creo que de Chubut tampoco, ¿no? Porque para nosotros era el sur del país terminaba en Río Negro. Afortunadamente, con las crónicas tuyas de los domingos pude conocer la historia de la gente que vino a poblar el sur desde fines del 1800, y vos hablabas de los diferentes matices de una rama o de otra según las vivencias de cada uno. Y si bien lo he palpado en las historias, porque era un clásico el domingo comprar el diario y Milagros lo sabe, todos hablaban de lo mismo, y que vos hiciste referencia también de lo sacrificado de la vida durante todos los años, y en eso no había diferencia porque el clima era el mismo, las distancias eran las mismas, así que fueron vivencias para los que no vivimos en esta zona y llegamos. Yo llegué en el año 72, si bien el clima era muy, muy inhóspito y todo lo demás, no era lo que comentaba la gente que yo conocía acá sobre épocas anteriores, ¿no? Así que el aporte de ustedes en esos relatos, en el tuyo, Pablo, y todo lo que hacen en cuanto a lo que fueron los ingleses, los españoles, y ahora con el libro de la sociedad rural, es muy enriquecedor. Mi hija tiene familia política, Milagro lo sabe, de una familia pionera, y estuvo, yo leí la historia, la conocía porque la suegra de mi hija y el hijo, que no era mi yerno, nos contaron la historia en la Casa Grande, que la vi reflejada en tus crónicas de los domingos. Mi hija y mi nieto aparecieron en la actualización de esa familia, y tenemos la dicha de que mi nieto y mi hija formen parte de la historia de una de las familias que integra, no sé si fue un solo libro que escribiste. Bueno, tenemos la historia. Realmente hemos visitado la Casa Grande cuando fuimos a la estancia Jonacor, y realmente la historia es muy buena, así que ustedes, tanto Milagros como vos, puedan allanarnos el camino para conocer esa historia, es muy enriquecedor para los que no hemos tenido la oportunidad ni de formar parte ni de conocerlo por otro medio. Así que les agradezco muchísimo, le agradezco a Fundacruz también esta posibilidad, y seguiré estando en las charlas posteriores porque realmente el tema me interesa muchísimo. Les agradezco mucho, mucho a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a dar por cerrada esta primera charla. Les agradezco mucho a las personas que se conectaron, y les pido que hablen con sus amigos, ofrézcanle asistir a las próximas. Dentro de 15 días, también a las 17, el sábado 25, Milagros Pierini va a darnos una charla sobre la educación en Santa Cruz desde la época del territorio nacional hasta la provincia. Ahora tenemos un pedido de palabra de Magdalena Leiva. Adelante, Magdalena.
Bueno, a mí me quedó esto del alumno de Pablo, me chocó, o sea, me movió mucho esto de que quiere juzgar y no interpretar, y me parece que es un reflejo de la época, donde queremos, de la época y de la grieta que estamos atravesando. Y me parece que sería, no sé, muy bueno que todas estas historias, sobre todo enfocadas de un lugar tan chico donde no nos costaría tanto abarcarlas, digamos. Eh, es un deseo, ¿no? Fueran bajadas a los jóvenes del lugar, y me parece que es una buena herramienta para que después se puedan interpretar otras historias del país o del mundo. Bueno, simplemente eso. Sí, es muy Ojalá tentador. futurito. Interesante, Magdalena. Es muy tentador a veces caer en el relato único, ¿no? Porque Claro. el parecer de cada uno tiende a ser la verdad de cada uno y a veces Sí, queremos, es tentador tratar de amplificar eso y de compartirlo. Y bueno, ahí está la postura de cada uno de tener esa capacidad de abstraernos un poquito y de saber que estamos atravesados por una mochila también ideológica, toda una carga emocional, afectiva, y bueno, escuchar y ver al otro, ¿no? Y ser capaces de escuchar y ver al otro, porque hay distintos matices. Y más cuando son de temas tan dolorosos de la historia, yo siempre apunto a la prudencia, porque el relato único es peligroso, es tendencioso, hay que ser muy prudente y escuchar en estos temas que son tan delicados, hay que escuchar distintas posturas. En el tema pueblos originarios, tehuelches, yo una vez le decía a un amigo que es por una rama familiar es descendiente de tehuelches y éramos chicos y yo estaba fascinado con lo que leía de Musters, Vida entre Patagones, ¿no? George Musters, esos casi 2 años que está con las tribus de Orqueque, Casimiro, ese libro es apasionante. Onos, el Patagón, de Héctor Rodolfo Peña. Estaba fascinado con la cultura tehuelche. Y sabiendo que este amigo tenía un antepasado tehuelche, yo le decía, qué fascinante, qué fascinante. Es más, yo siendo chico pensaba que el descendiente de tehuelches podía soñar las vivencias de sus ancestros, ¿no? Una pavada, porque no es posible. Y una vez le dije, qué increíble que vos tengas eso. Y me dijo que no era fácil, porque para ellos, para muchos de ellos, son los perdedores en esta historia. Porque, bueno, hubo un choque que hoy le queremos dar la vuelta de encuentro cultural, ¿no es cierto?, de diversidad, pero hubo un choque y en los choques hay perdedores. Entonces, eso, cómo se interpreta mentalmente y cómo se transmite es complejo, ¿no? Y qué tarea que tenemos que hacer todos como comunidad para asimilar y que eso realmente sea un atributo, una virtud, que sea realmente integración. Me acuerdo que una vez la abuela de otro amigo me decía, íbamos a los carnavales en Roca y San Martín y los tehuelches con sus hijos chiquitos se sentaban en los ventanales de la tienda de Lovental a ver, los tehuelches estaban fascinados con el carnaval del pueblo. Entonces, mi amigo le preguntó, abuela, ¿y vos no se te daba por acercarte a jugar con ellos si tenías la misma edad? Y claro, ella decía, no, porque eran distintos, éramos distintos y ni de parte de ellos ni de parte nuestra estaba la intención de acercarnos, porque éramos distintos. Y uno no puede juzgar eso, vos eso lo interpretás. Entonces, tenés que viajar en el tiempo y entender que esa era la situación, esa era la naturaleza del momento, ¿no es cierto? Pero son testimonios que nos ayudan a entender, bueno, esas distancias que hemos tenido los seres humanos a lo largo de la historia. Pero juzgar de quién fue bueno y quién fue malo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Levantar campamento e irnos de acá?
¿no? Y hay relatos hoy muy fuertes en lo ideológico que pareciera que tienden a eso, ¿no? Buenos y malos. Y en definitiva, nosotros estaríamos entre los malos y entre los que nos tendríamos que ir, y tampoco es la solución. Por eso es que, ¿cuáles son los alcances de las reivindicaciones en cuanto a temas étnicos? Bueno, es todo un tema de debate, ¿sí? ¿Cómo se revaloriza hoy la cultura tehuelche? Bueno, es un tema interesante. Hay políticas, hay debate y todo un camino por delante. Pero cuando las cosas son forzadas, no sirve, no alcanza, no alcanza. Cuando vos querés forzar no alcanza. Si me permitís, Pablo, estos procesos se están dando en todo el mundo. Hay casos conocidos en Canadá, en Noruega, con el pueblo inuit o esquimal, en Canadá con los aborígenes de la zona. Bueno, tenemos un comentario que viene muy de cerca de tu hermana Bárbara, que dice: los choques culturales en procesos de migración pueden fortalecer o pisotear los valores con los que crecimos. Nuestros ancestros llegaron con una fortaleza y convicción de poder subsistir que les permitió asentarse en el sur. Néstor dice: gracias por esto que haces, Pablo, por la historia de nuestra tierra. Y Brenda Giglio dice: muy linda propuesta, muchas gracias, saludos a todos. Pablo, si querés despedirte. No, yo quiero seguir hablando. No, para cerrar, quiero agregar algo que comentábamos ayer con Milagros mientras preparábamos esta charla, y decíamos, ¿no? Y que tiene que ver con el ser santacruceño y esta construcción permanente, ¿no? Venimos de camadas migratorias y no terminamos de definirnos. ¿Qué es el ser santacruceño? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué es? ¿Es ser gringo? ¿Es ser indio? ¿Es ser chilote? ¿Es ser norteño? ¿Qué es? Bueno, es todo eso junto que en algún momento va a decantar en algo más. Y hablábamos con Milagros de cómo no nos hemos apropiado de artistas o personalidades que en otras culturas enseguida lo apropian en el buen sentido. Yo le decía a Milagros que los jesuitas hayan explorado la Patagonia para tratar de levantar misiones. No lo teníamos incorporado, no sabemos que estuvieron los jesuitas, ¿sí? Por suerte está el lago Cardiel, Strobel y Quiroga, los lagos que tienen sus nombres, pero poca gente sabe que los jesuitas estuvieron aquí. El tema de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Que yo sé que cenaba en la casa de los grilos, ¿sí? Ahí está Cristina, ¿sí? Porque Rosario Grillo y la Mercantil eran representantes de la aeroposta. Entonces, cuando llegaba a Saint-Exupéry, cenaba con ellos. Vi un documental en Film and Arts hace unos días, le comentaba a Milagros, maravilloso, hecho por los franceses sobre Saint-Exupéry. Y con un respeto mencionaban el paso de Saint-Exupéry por Buenos Aires, por toda la Patagonia. ¿Cómo no hablamos de Saint-Exupéry? ¿Cómo no hay una avenida Saint-Exupéry? ¿Cómo no hay un monumento? ¿Cómo no hay un plato en el restaurante que se llame Saint-Exupéry? ¿Cómo no nos apropiamos de estos personajes que estuvieron acá? Astor Piazzolla, más reciente. Astor Piazzolla estuvo acá fines del 50, primeros años del 60, en el Túnel, que era un bar emblemático de Isidro Menéndez en La Rural. ¿Cómo no nos apropiamos de Astor Piazzolla? ¿Se dan cuenta cuánto falta por compartir estos personajes? El aviador alemán Günter Pluschow en Calafate, y tantos otros más. Estela Raval, bueno, que estuvo mucho tiempo por aquí. Estela Raval, que creció acá en la adolescencia. Sí, bueno, me parece que hay todo un trabajo que hay que transitar por allí, ¿no? Hay que hacer ese caminito de revalorizar esas figuras, apropiarnos en el buen sentido, porque creo que irradian muchísimo en lo que es letras, en lo que es música, en lo que es conocimiento. Me parece que pasa por allí. Y tiene que ver con esta cualidad de nuestra sociedad que es muy segmentada. Estamos muy segmentadas, que es una de las explicaciones de por qué Río Gallegos es sucia, ¿sí? ¿Por qué nuestra ciudad es sucia? Bueno, porque
hay segmentos de la sociedad que no se apropian en el buen sentido de la ciudad, no la sienten propia. Y este camino va a llevar años, pero tenemos que hacerlo juntos. Parezco un político en campaña. Vótenme. Bueno, nada más. Nada más. Mira, hoy está prohibido. Bueno, gracias por participar. Fue muy enriquecedor para nosotros poder escucharlos a ustedes y que nos pregunten. Eso es lindo, porque son disparadores interesantes en esta ida y vuelta.